Os voy a contar una cosa, Mindfactors, que me tiene indignado. Esta sesión de grabación del programa se iba a hacer por la tarde, hora local. Pero aquí Alberto Espinosa, junto a mí, ha insistido en que se hiciera más o menos a la hora de comer. Y yo tengo hambre, Espi. Bueno, tío, es que tengo circunstancias por la tarde que no me permiten grabar, tío. Yo también tengo circunstancias que tengo hambre. Pero me he venido a verte. Ya, eso está bien, eso está bien. Entonces, yo voy a protestar. Protesta. Me voy a levantar a por comida, ¿vale? ¿Sí? Sí, ahora vengo. Pero tráeme algo, joder. Tú vete saludando a Sergio, Sí, los voy saludando. Bueno, pues Callejo, que me ha dejado solo aquí. Bueno, Francisco Izuquiza. Fíjate que el hambre aviva el ingenio. Por lo tanto, cuando alguien tiene esa motivación, ya te digo yo que la imaginación se dispara y los programas salen mucho mejores. No, es que Sergio viene con unas aceitunas. Es que no es coña esto, viene con unas aceitunas. No, de verdad. Más que una bolsa que hace ruido. No, no son aceitunas. Son piquitos de pan y paté que tenía por ahí. ¿Lo ves? Tócatelo. Sí, sí. Yo No es ahora muy voy sana dieta, pero bueno. Y no es virtual, Da igual, es real. que tengo hambre. Voy a abrir la lata. Es que es autónomo y soltero. Ahí. Ahí Con está. ruido real. Y ahora abrimos los panes. Ahora hablará A ver, con la haz un boca poquito llena. más de ruido, Fran. Claro que voy a hacer ruidos para que la gente vea que es verdad. Y ahora voy a mojar. No, podemos dar fe de que es verdad. Sí. Bueno. La dieta Yo estoy por hacer una foto. del infarto de Fran Izuquiza. Claro. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Empezamos ya, Vale. estás a gusto. Estoy a gustísimo. Pues, ¿Tú? Venga. Yo sí, yo estupendo. Hola. Tenemos una cerveza, Fran. Vamos, no tengo. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la mala educación presentando un programa. Qué vergüenza, qué vergüenza. Alberto Espinosa, ¿quieres uno? Toma, te doy un hombre. Venga, va. Venga, acá. Ahora sí, ¿eh? Que tengo Venga, hambre también. toma. Es la hora, el aperitivo por Se lo lo menos. está dando, literalmente. Yo soy cronista vale. de lo que está pasando en tiempo real. Jesús Callejo, ¿tú quieres otro? Es que claro, tú Sí, estás pero yo me conectado tendré que ir en a remoto. la nevera para comprar y coger Ya, algo. Porque pues no te lo tuyo- preocupes que me lo como yo por ti. Sí, que sí, que Venga, hasta el fondo. Sergio Cordero, ¿tú qué comes? Yo acabo de desayunar hace un ratito una tortilla de claras con jamón ibérico. Joder, cómo se cuida, de verdad. Siempre ha habido niveles, ¿eh? Yo le he echado ya no, yemas porque a esa tortilla. tengo que Ah, es verdad. adelgazar, pero ya no para el año que viene, sino para el 2024. Estoy en Operación Bikini 2024. Claro, y para eso el jamón ibérico viene fenomenal para adelgazar. Se recomiendan todas las dietas. Claro. No puede faltar. Bueno, mientras redesayunamos algunos, Sergio, por favor, recuérdanos el buen hacer que conlleva este programa de Mindfacts. Sí, el espíritu del programa es ayudar a aquellos que lo necesitan y lo vamos a hacer gracias a las escuchas de nuestros oyentes. En esta fase de la temporada lo que hacemos es regalar juguetes a aquellos niños que no podrían tenerlos. Entonces vamos a mandar un montón de juguetes de parte de los oyentes de Mindfacts para esos niños. Eso es lo que ocurrirá gracias a vuestras escuchas y al margen de que yo me voy a poner fino a comer durante el próximo episodio de Mindfacts, la próxima grabación, lo que va a ocurrir es que hoy en Mindfacts vamos a adelantar el futuro. Me miras con cara de perrito pachón. ¿Qué pasa? Es que me está dando vergüenza ¿Quieres ajena. un poco? Esto que estás ¿Te haciendo. está dando vergüenza ajena o te está dando envidia? Toma otro. A mí venga. un poco. Toma, Ya hemos llegado al culmen de Mindfacts. de la De desfachatez. aquí para Sí, arriba. así somos. No queda otra. Ah, tengo una cerveza. Ahora que lo pienso, luego te la traigo. Tengo una cerveza. ¿Una? Bueno, sí, tengo una. Sí. No tengo más. En esta casa. Bueno, no voy a decir sacrilegios. Jesús, que vamos a hablar de adelantar el futuro, que es de lo que hemos venido a hablar hoy en Mindfacts, a través de la literatura, de los libros que algún día imaginaron cómo sería el porvenir, cómo sería el mundo que estaba por llegar. Sí, ya sabes que es una tendencia del ser humano, intentar adelantarnos a nuestro tiempo para saber lo que puede ocurrir. No sé si para bien o para mal, porque a algunos eso les da miedo, pero a otros les encanta hacer perspectivas científicas en algunos casos y en otros casos pues profecías, videncias, especulaciones de todo tipo. Y en el mundo de lo literario, lo bueno que tiene el mundo literario es que lo dejan por escrito, es decir, que tenemos constancia de quién lo dijo o no lo dijo, si acertó o se equivocó, ¿no? Y en este caso ya dedicamos una vez un programa a los adelantos científicos que se habían previsto en películas y en este caso en la literatura. Sí, en Fuenlabrada lo Claro, grabamos. efectivamente, además,
Un programa, como somos muy cinéfilos casi todos, menos uno que no para de comer, pues eso hizo que la gente volviera otra vez a ver la película con determinados datos o circunstancias o adelantos que ya se prefiguraban en esas películas. En el caso de la literatura ha ocurrido 3/4 de lo mismo. No ha ocurrido muchísimo más, porque la literatura es muy anterior al cinematógrafo. Entonces, bueno, hay de todo. Gente que se adelantó poco, son novelas de anticipación. Antes de que se llamaran novelas de ciencia ficción, ya sabéis que se llamaban novelas de anticipación. ¿Y se adelantaron a qué? Pues a la ciencia, se adelantaron a su tiempo y se adelantaron, por supuesto, a la realidad que ellos veían venir y que en algunos casos acertaron. Estamos hablando de situaciones políticas, estamos hablando de artilugios mecánicos que luego se han convertido, ¿no?, en un hecho totalmente cotidiano. Estamos hablando de, bueno, pues de cambios sociales, incluso de inventos. Y dentro de los inventos, pues para mí es lo más llamativo. Bueno, inventos y descubrimientos. Por ejemplo, un caso que yo ya he citado en alguna que otra ocasión, pero por ejemplo las 2 lunas que orbitan alrededor de Marte, que es Phobos y Deimos, eso se descubre en 1877 a través de un observatorio astronómico en Estados Unidos, en Washington, por Asaph Hall. Pero es que antes de esta fecha, ya Jonathan Swift, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, ya había adelantado esta posibilidad. De chiripa, por intuición, como queráis. Que eso te iba a decir. ¿Cómo puede ser que un escritor que no tiene por qué poseer esos conocimientos astronómicos, en este caso, científicos en general, y con tanta antelación, den el clavo justo? Bueno, había distintas razones. Algunas era casi por lógica, ¿no? En el caso de Jonathan Swift, de Los viajes de Gulliver, fíjate, una novela de 1735 que hable de algo que se descubre oficialmente en 1877, pues bueno, llama la atención. Bueno, entonces, se sabía que la Luna era el único satélite que tenía la Tierra y que Júpiter tenía 4 en aquella época. Entonces, bueno, pues Marte, que está en el medio, debería tener 2. O sea, hay que decir que tampoco se complicaba demasiado la vida, ¿no? Por estadística. Luego se descubrió que efectivamente Júpiter tenía mucho más y Saturno ni te cuento. Bueno, y se intuía por razones, pero no fue el único, ¿eh? Incluso Cyrano de Bergerac, el famoso espadachín, también auguró que tenía 2. Pero muchas veces ya te digo que era por un simple cálculo, por una simple intuición. Otros dicen que por información privilegiada. En fin, no entraremos en ese sentido. Pero claro, cuando hablamos de información privilegiada, evidentemente tenemos que citar casi siempre a Julio Verne. Eso está claro. Julio Verne se adelantó en muchísimas cosas y una de las que se adelantó fue, por ejemplo, en el submarino eléctrico, ¿eh? No vamos a hablar ahora del viaje a la Luna, que ya lo hemos comentado, pero el submarino eléctrico, él lo desarrolla cuando está capitaneado por Nemo, por el capitán Nemo, en 20.000 leguas de viaje submarino. Estamos hablando de una novela que él publica en 1870. El viaje submarino como tal, submarinos existían ya, o sea, él no inventa nada. Pero como tal, es decir, con una propulsión eléctrica, tenemos que esperar unos cuantos años, y en concreto tenemos que mirar a España y tenemos que mirar a Isaac Peral para que ese primer submarino eléctrico sea una auténtica realidad. Y eso ocurre en 1884, es decir, unos años posteriores a la novela. Bueno, pues eso yo creo que siempre es un mérito, hay que añadirlo en el haber, de Julio Verne, que no solo anunció el viaje espacial a la Luna, no solo anunció esto que estamos comentando, también el ascensor, por ejemplo, en la Isla Misteriosa, también los transatlánticos en una ciudad flotante, también la publicidad en el aire, en fin, la webcam, en una de las novelas menos conocidas suyas, ¿no?, que es La jornada de un periodista americano en el año 2889, ni más ni menos. La webcam, lo que no adivinarías eran los youtubers y los twitchers, ¿no? Pero Internet sí, pero Internet sí, lo llegó a adivinar, y eso es una de las cosas más llamativas en la novela posiblemente menos conocida y más impactante de él. No sé si sabéis que él escribió una novela en 1863 que su editor dijo que no la publicaba porque le parecía una payasada, le parecía algo neurótico y que se había pasado 2 o 3 pueblos porque nadie se iba a creer lo que se auguraba ahí. Estoy hablando de París siglo XX, ¿no? Una novela que luego se publica en el siglo XX, evidentemente, y donde aparecen una cantidad de desarrollos y de elementos totalmente, ya digo, delirantes para la mentalidad de un ciudadano francés del siglo XIX, pero que luego se convirtieron en realidad. Y te estoy, por ejemplo, hablando del correo electrónico o del email, que ya, no con estas palabras, evidentemente, de la fotocopiadora, del fax, incluso, fíjate, de cosas sociales como la pérdida de la feminidad de las mujeres, ¿no? y también de la masculinidad de los hombres, diciendo que al final va a ser difícil distinguir quién es uno y quién es otro por la forma de peinarse o por la forma de vestirse. Incluso de la... Claro, eso para que nadie malinterprete
de las palabras es en función de los conceptos que se tenían en aquel momento. Claro, Claro, en aquel momento, a eso me refiero. Estamos hablando de una novela que él escribe en 1863. Por entonces era impensable. Los hombres vestían como hombres, las mujeres vestían como mujeres. Claro. Entonces, ese tipo de adelantos, de esa prospección en el futuro, era muy difícil que alguien lo pudiera imaginar en aquella época, ¿no? Y sin embargo, pues evidentemente ahora eso existe. Y eso no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Y predijo también, pues eso, con acierto, una vez más, que iba a haber una futura red global de comunicaciones similar un poco a nuestro actual Internet, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que llama mucho la atención en esta novela, pero que se puede ahora además encontrar en Internet y que alguien lo puede leer, y son muy llamativos. No fue el único, ¿eh? También, por ejemplo, H.G. Wells, que ya sabéis que también es otro de nuestros referentes en el mundo de esas novelas de anticipación, pues también lo adelantó. Pero es que antes de él, Mark Twain también, hay una obra muy, muy curiosa, ¿no? Que se llama From the London Times de 1904, donde habla del teletroscopio, que sería algo muy parecido. Sí, es una especie de artilugio que se acoplaba a un teléfono y daba acceso a un sistema global de información compartida. En fin. Ah, mira. Sí, es muy curioso. O sea, como hacer un internet Era un teléfono mejorado, efectivamente. Hostia. Entonces se veían las actividades que podían hacer otras personas e interactuar con ellas. Bueno, entonces todo tiene que ver. Cuento un poco rápidamente el argumento porque ya digo, es una obra muy poco conocida de Mark Twain, pero muy, muy llamativa, ¿no? Un militar es acusado, ¿no? de haber asesinado al inventor del telectroscopio. Y acaba en el corredor de la muerte. Entonces, como está en una cárcel ahí esperando el momento, pero sí le dejan el invento para que se entretenga con ese invento. Entonces, mientras está esperando que le ejecuten, pues utiliza esta máquina y se dedica día y noche a hablar con gente de todo el planeta en busca de alguna pista que le permita demostrar su inocencia, porque él realmente no mató al inventor. Y entonces, bueno, pues eso es lo más parecido a un Internet dentro de una celda totalmente aislado que te pudieras comunicar con otras personas recibiendo información de primera mano. Así que, bueno, ahí tenéis, ¿no? Y bueno. O sea, hablamos de final del siglo XIX. Sí, porque la obra es de finales de 1898, ya te digo, se titula From the London Times de 1904. 1904 es el título, me refiero, ¿no? Entonces él ya se está adelantando a ese año, a pesar de que la novela es de 1898, o sea que, bueno, muy curioso, de Mark Twain, ¿eh? O sea, el de Huckleberry Finn, que en teoría él no iba un poco por estos derroteros. Así que nada, ya te digo, yo he hecho aquí una lista inmensa que podría dar para 3 o 4 programas de novelas que se anticiparon al futuro y que no voy a citar, pero solo os voy a decir un poco por encima, y si queréis luego lo desarrollamos en algún caso, por ejemplo, de los satélites geoestacionarios, ¿no? De Arthur C. Clarke. Ya sabéis que también él, en alguna que otra novela, habla de una órbita determinada donde se pueden colocar estos satélites artificiales siempre destinados a las comunicaciones y que sirven precisamente para eso, para hacer una labor que en aquella época, cuando él los describe en los años 60, no estaban estos satélites artificiales en disposición de colocar en esta órbita que ya sabéis que está siempre alrededor de nuestro ecuador terrestre, a unos 35.700 kilómetros, si no recuerdo mal. Bueno, novelas que se anticiparon al ciberespacio, de puertas automáticas, de apertura automática, del Second Life, también hay novelas que se anticipó a todo esto, a los virus informáticos. Estoy haciendo una lista de las cosas que yo he recogido. Tarjetas de crédito, al radar, a los antidepresivos, por ejemplo, en Un Mundo Feliz, la famosa... novela exactamente donde se habla de Aldous Huxley, donde se habla del soma y también de todos los experimentos genéticos y de cómo se pueden crear como distintas élites y clases sociales, ¿no? De los auriculares, por ejemplo, en Fahrenheit 451. Es curioso que las novelas distópicas han acertado bastante, sí, ¿verdad? Pero es más fácil, Sergio, acertar con lo malo que con lo bueno. ¿Por qué? Porque se sabe que la tendencia de la humanidad es, pues eso, a complicarnos la vida, a bombas atómicas, por ejemplo. Muchísimos autores ya anticiparon la energía atómica y la guerra nuclear antes de que se produjera, pues, de una forma tan evidente. Pero es que te estoy hablando de novelas como la de Robert Cromie, por ejemplo, que es de 1895, un periodista irlandés. Es una novela donde habla ya del juicio final y donde habla de un ingenio que libera un tipo de energía
que está contenida en el interior de los átomos y que es capaz de destruir prácticamente todo. Pero fíjate, voy a citar un caso, casi siempre hablamos de autores ingleses o norteamericanos, un caso español, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, que es Ramón Gómez de la Serna, el de las greguerías. Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver Ramón Gómez de la Serna con la energía nuclear? Pues se adelantó también. Y estoy hablando de un cuento, se llama El dueño del átomo, un cuento que se publica en 1928, de Ramón Gómez de la Serna, ¿eh? Ya anticipó que, bueno, evidentemente ya por entonces se hablaba de los átomos, se hablaba de las energías, acordaros Claro, que ya decir, la reactividad natural y artificial ya se estaba ahí coqueteando con ella, pero él hablaba de los peligros de la energía nuclear y habla de una historia de un físico que está obsesionado con someter a través de esta energía pues el dominio mundial, ¿no? Someter a los ciudadanos. Fíjate, ya está el malote, que le falta el gato negro acariciándolo, ¿no? Y habla pues de los efectos de la fisión nuclear y convierte en un precursor auténtico de la bomba atómica. No es el mismo, no es el único, no es el más sobresaliente, por decirlo así, porque es un pequeño cuento, pero bueno, también hay que meter dentro de esa lista de los que anuncian la energía atómica y los peligros de la bomba nuclear, pues eso, a Robert Crumb, a Julio Verne, que lo hace también Ante la bandera, en otra de las novelas menos conocidas. Hay que mencionar a H.G. Wells en El mundo liberado y hay que mencionar a Ramón Gómez de la Serna. Así que bueno, no sigo más porque ya veis que la lista es completa y bueno, por supuesto habría que citar también a Asimov por terminar un poco la historia, ¿no? Porque Asimov ya sabéis que no solo en novelas, sino en artículos, por ejemplo, que escribió entre los años 70 y 80, él ya hablaba de las videoconferencias, hablaba de las bibliotecas digitales y hablaba del dinero electrónico, entre otras cosas. Asimov. Pero Casi bueno, nada, ese tío tenía una casi mente nada. Sí. clarividente. Privilegiado. Sí. Has dicho algo interesante al principio de tu intervención que creo que va a servir para enlazar con la segunda parte, con lo que nos va a contar Sergio, que es que no solo se adelantaron descubrimientos, no solo se adelantaron inventos, sino también cambios sociales. Unas cosas llevan a otras y a ello nos vamos a encaminar. Por cierto, ¿quieres la cerveza, Espi? Pues sí, porque ya es hora, tío. Ya Sí. es la única. Tengo una cerveza. Puedo Es una tomar cerveza grande, ¿eh? cerveza. Pues voy a poner la cerveza. Pero que tú. me vas a traer un litro. Es una lata de esas grandes. Ah, una yonquilata. Sí, Eso se lo Helado, toma helado, sí, Alberto para desayunar. Buen anfitrión, ¿no? Sí, tú, bueno, seguir hablando o pon la música, lo que tú quieras. Yo. Sí, la música la tengo puesta. Es que así es este programa, así. tío. O sea, no hay ni trampa ni cartón. Improvisación. continua. Realmente. Un y riguroso Zurquiza- falso directo. No, es que se ha ido a por la cerveza a la cocina, entrará con ella y no será efecto, que la voy a abrir y porque luego la gente pensará, es un efecto de sonido. Ah, mira, una Mau verde, muy bien, muy rica. Muy bien, aquí está. Aprobado Mira. por el experto. Muy bien. Estaba acojonado porque digo, me va a traer una Cruz Campo el cabrito. No. Yo aquí soy un buen anfitrión. Pues este es el guión. Este es el La guión del cerveza. No, eso es. Así estamos este nivel. ¿Qué tal? ¿Bien? Estupenda. Como en casa, ¿no? Ahora sí. Estupendo. Pues nada, Sergio, hablábamos de libros que han anticipado el futuro, pero podemos hablar de libros que van a anticipar nuestro futuro y los cambios que están por venir, sean tecnológicos o, por qué no, como decíamos, sean sociales. Sí, bueno, Jesús ha hecho una enumeración de un montón de obras que se consideran clásicas y que ciertamente han anticipado cómo iba a ser el futuro, acertando en muchos casos. Yo lo que he querido hacer es hacer una pequeña selección, un ramillete de obras que considero que pueden ser clásicos en el futuro. Y que O sea, tú pueden te vas a tener- adelantar, Eso es. tú vas a anticipar cuáles van a ser los clásicos Los del clásicos futuro. del futuro. Yo creo Vale. que estos libros que he seleccionado pueden entrar dentro de esa categoría porque dentro de su visión del futuro considero que están muy bien encaminados y que tienen muchas papeletas para cumplir con aquellas premisas que proponen. Que además entiendo que serán libros recientes, con lo cual cualquier persona Sí, puede te voy descubrirlos a ahora. contar. Te voy a contar título, autor y año de publicación, más luego un Vale. pequeño resumen de cada uno de los libros, ¿vale? Venga. Vamos a empezar por uno que está hecho con un autor patrio, ¿eh? Un autor que se llama Mauro Guillén. Y como buen prohombre de la humanidad, Jesús, ¿de dónde puede ser una persona que sea inteligente, sabia y culta? ¿De de dónde León. puede ser? De Valderas. Es que no falla, no falla. Es que estos leoneses son la auténtica bomba. Están Bueno, en pues, todos lados. Mauro Guillén es un sociólogo muy reputado, quizá más en Estados Unidos que en España, porque él su vida profesional la ha desarrollado allí, concretamente en la Universidad de Wharton, que es una de las más prestigiosas a nivel académico en el ámbito de negocio,
y donde él ostentaba la cátedra Zandman de gestión internacional. Hay que decir que aparte en la facultad donde él da clase, pues ha hecho diferentes cursos online con un éxito rotundo y más de 100.000 participantes en sus cursos. Es una persona que está considerada una eminencia en el mundo de la sociología. Y el libro que él escribió en el año 2020 se llama 2030. Ah, mira. Pretende Con lo cual adelantar... habla de... pretende adelantar cómo va a ser la sociedad, o pretendía en aquel momento adelantar cómo va a ser la sociedad dentro de 10 años. No es una bola de cristal, no juega a adivinar, sino lo que juega es, con los conocimientos que él tiene de sociología, conceptuar cómo puede ser la nueva sociedad. Especialmente desde el punto de vista demográfico y de avance tecnológico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, yo este libro me ha parecido altamente interesante porque es un libro muy bien redactado, se entiende muy fácil, no tiene casi tecnicismos y me parece que tiene todo el sentido común. La primera premisa de la que parte este libro es que la demografía humana va a ser gravemente alterada por la baja natalidad que estamos sufriendo. Y fijaos que aquí hay una cuestión que es curiosa, que en los años 60 y 70 se entendía justo al revés, que la explosión demográfica iba a ser un problema para el planeta, que iba a canibalizar completamente todos los recursos y que íbamos a tener un problema de sobrepoblación. Bueno, pues la realidad es justo lo contrario. Estamos teniendo unos problemas serios de crecimiento demográfico. Desde los años 70 en adelante, los países civilizados, cada pareja tiene menos de 2 hijos, con lo cual la población activa está decreciendo. En principio esto no debería ser un problema. Sergio, te recuerdo que hemos llegado a los 8.000 millones de habitantes. Sí, pero estoy hablando de cuál es la tendencia global. Ahora, claro, esos 8.000 millones de habitantes que hemos cruzado, algunos teóricos en los años 60 y 70 teorizaban que iban a ser 12.000. Bueno, con lo cual estamos en un 50%. Claro, porque la población sigue aumentando. Las previsiones. Está bien la cosa, claro, entonces. todo ventajas. Sí. Bueno, lo que sí es cierto es que ese crecimiento de población que hemos sufrido no ha agotado todos los recursos del planeta como algunos agoreros pretendían. Es verdad que vamos por el camino, pero bueno, de momento estamos aguantando. Pero ¿cuál es el problema de que la población, vuelvo a repetir, en el mundo occidental, ¿de acuerdo? No esté creciendo. Bueno, pues hay una problemática muy clara y es que nuestro estado de bienestar está basado en el pago de las pensiones por las generaciones venideras. Si no hay generación venidera, no hay estado de bienestar. Y bueno, eso es un problema muy, muy serio, porque toda aquella gente que haya estado cotizando puede encontrarse con que el día de mañana no tiene pensiones. Esto lo hemos hablado. Y eso puede llevar incluso a revueltas sociales, protestas, etcétera. Y esto es una tendencia que estamos viendo en España sin ir más lejos. Las pensiones son un problema que está en los periódicos casi a diario y estamos viendo que la aritmética no da. Entonces, este tipo de reducción en la natalidad puede traer, para empezar, ese problema. Si lo llevamos a la máxima expresión, podría llevar a la desaparición de la raza humana. Sí, claro. Bueno, pensamos que no va a ser así. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos teniendo un índice de natalidad más bajo? Bueno, básicamente por 2 motivos, o es lo que argumenta Mauro Guillén, son 2 motivos. El primero es la incorporación de la mujer al trabajo. Las mujeres cada vez tienen un desarrollo profesional mayor, están incorporadas de pleno derecho dentro de la cadena productiva y, por desgracia, pues muchas veces tienen que distraer tiempo de esa maternidad que pudieran tener de sus carreras profesionales. O al revés, no pueden dedicar el tiempo a tener niños porque su carrera profesional, digamos, es muy demandante. Eso como primer ámbito. Y el segundo, que es más interesante y a la vez más triste, es que estamos teniendo menos sexo. Porque según una encuesta hecha en el año 2010, el americano medio, porque esta encuesta se hizo en Estados Unidos, tenía una 10ª parte menos, o sea, tenía un 10% menos ¿sí? de relaciones sexuales al año de sus contrapartes de los años 70. Estoy ahora visualizando oyentes de Mindfax que dicen ¡buah! ¿Solo un 10%? Vaya chollo. Bueno, esto era en 2010, no sé ahora cómo habrá evolucionado la también cosa. Es la bueno, media, habrá casos superiores y casos inferiores, claro. Pero lo más curioso es que él culpa de este decrecimiento del apetito sexual a las redes sociales. Porque él dice que los dispositivos electrónicos nos están lastrando mucho tiempo y hace que cada vez tengamos menos encuentros. Y eso, la verdad, es que es un problema. Yo estoy pensando en quitar el router. Otros dirían que las radiaciones que emiten los ordenadores te dejan infértil.
Bueno, Interés para todo. eso podría ser también una alternativa, pero vamos. Si bien es cierto que, como hemos comentado antes, esta regla de crecimiento poblacional no se puede aplicar a todo el planeta, porque en el continente africano vemos un crecimiento bastante rápido, ¿de acuerdo? Actualmente se cifra aproximadamente una población de 1.300 millones, que se predicen que van a ser 2.000 millones en el año 2038 y 3.000 millones en el año 2061. Salvo que se desarrolle el acceso a Internet en todo el continente y se trunque Claro. ¿Esto qué va a pasar? Pues va a pasar que, primero, que África se considera que va a ser un jugador importante en la economía mundial a partir del año 2030, cosa que ahora están un poco rezagados. Y también va a pasar que África va a ser un exportador neto de inmigración, que ya lo es, pero en muchísima mayor medida. Teniendo en cuenta que los países occidentales no tienen esa capacidad para reponer su fuerza de trabajo porque no tienen población, pues África va a suponer un exportador neto de inmigración. Con los consiguientes debates que eso puede conllevar. Y luego hablaremos con otro autor, que es Harari, que ya habla claramente de que esto puede traer un montón de problemas. Bien. Consecuencia 2 de este decline en la natalidad. Cada vez la población va a tener más edad. Claro. Con lo cual, las rentas se van a concentrar en gente cada vez más mayor. Con lo cual, los mercados de consumo se van a tener que dirigir a gente mucho más mayor. A día de hoy se considera que el 50% de la renta mundial está en manos de gente de 60 años o más. Pero en 2030 va a ser un 75% de la riqueza mundial. Con lo cual estamos hablando de que vamos a tener un mercado que se llama mercado gris, tiene un nombre ya, mercado gris, en el cual las compañías pueden enfocar todo su esfuerzo de consumo y de compra. Es decir, igual si os dais cuenta ahora, yo, por lo menos en mi caso, cuando me fijo, la publicidad va muy dirigida generalmente a público joven, consumo, ropa, dispositivos electrónicos, etc. Bueno, pues esto va a ir girando poco a poco a gente más mayor. A lo mejor Marinador, Corega, sonotones, incienso, claro. Todo ese tipo de... Bueno, hay que decir que aunque la gente va a ser más mayor, la gente cada vez va a estar mejor cuidada, porque también la evolución tecnológica en la medicina va a hacer que nuestra senectud, nuestra vejez, sea cada vez más cómoda y cada vez más vividera, ¿no? No es lo mismo, o yo creo que no es lo mismo, un señor de 80 años de hace 20 o 30 años, que estaba a lo mejor pues más desamparado a nivel médico, que hoy vemos gente, por ejemplo, el otro día comentábamos Espinosa y yo, Harrison Ford haciendo Indiana Jones con 80 años, joder, está mejor que yo. Sí. O el propio Tom Cruise. ¿Cómo está Tom Cruise con 60 años que tiene? Quiere decir que, aunque vamos a ir creciendo en edad, probablemente lleguemos mejor de lo que considerábamos nosotros que tenía que ser los ancianos. Un mercado nuevo en ese ámbito va a crecer. Otra componente de este crecimiento de la natalidad. Las clases medias, sociológicamente hablando, van a cambiar. Ya están cambiando y otra vez Mauro Guillén distingue dos ámbitos. El primero, mundo occidental, y el siguiente, países emergentes. Mundo occidental. Por desgracia para nosotros, las rentas medias están decreciendo. Las clases medias, ¿vale? Si bien en los años 70 y 80 en Europa y en Estados Unidos las clases medias eran mayoritarias, a día de hoy ya no lo son tanto, ¿vale? Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy poca gente está abandonando el vagón de la clase media para subir a la clase alta y mucha gente está abandonando la clase media para quedar en rentas más bajas. Esto es un problema importante. Sin embargo, y como contrapunto, en los países emergentes, Brasil, sudeste asiático, algunos países de África, está creciendo exponencialmente el ritmo de clases medias. Con lo cual, al final, va a haber un equilibrio finalmente mundial de clases medias, pero que van a estar concentradas más en esos países emergentes que no en los países occidentales tradicionales. Y esto también puede hacer que el mundo cambie en su concepto y que la economía también gire y cambie. Otro componente importante de estos cambios en natalidad es que las mujeres van a tener un papel preponderante en el año 2030. Mauro Guillén visualiza que debido a la incorporación sucesiva de la mujer al trabajo, pues ya va a haber una paridad de hecho en los puestos de responsabilidad, que a día de hoy no la hay, y las mujeres van a tener un protagonismo
mucho mayor del que tienen ahora. Y eso ya se está viendo en algunos países determinados, como por ejemplo Japón, que bueno, pues Japón siempre ha sido un país muy tradicional en el aspecto en que la mujer se retiraba del ámbito profesional para criar a los niños, y a día de hoy, debido a esa falta de fuerza de trabajo, un 71% de las mujeres en edad de trabajar están trabajando. Entonces eso es un anticipo de lo que puede pasar en el futuro. Y cada vez vamos a ver más mujeres jefas, cosa que a mí me parece fenomenal, porque yo siempre apuesto porque la mujer se incorpore con todos los derechos y que hay que medir a la gente por la valía y no por su condición de ningún tipo. Un componente más de estos cambios que está anticipando en este libro Mauro Guillén es que las ciudades tienen que cambiar, porque él considera que es muy posible que atendamos y veamos un cambio climático acelerado, y eso es cierto que estamos empezando a sentirlo, y considera que las grandes ciudades van a tener que adaptarse. ¿En qué ámbitos? Pues van a tener que favorecer, evidentemente tienen que descarbonizarse, porque curiosamente las ciudades solo suponen un 1% de la superficie de la Tierra, pero albergan el 55% de la población mundial. Claro, entonces está muy mal distribuida la población mundial en ese 1%, y si queremos sobrevivir, tenemos que descarbonizarlas. Hay que decir también que muchas de las ciudades, el 75% de las ciudades están cerca de la costa, con lo cual, si el nivel del mar llegase a subir, tal y como se está prediciendo también, podría suponer la desaparición de muchas de ellas. Y eso sería un desastre de magnitudes bíblicas. Entonces, para que puedan sobrevivir estas ciudades, necesitan reconvertirse y necesitan sobreponerse a este cambio climático. ¿De qué modo? Descarbonización, apuesta por el vehículo eléctrico, apuesta por, incluso lo que viene a decir es como consejo, dotar de gratuidad al transporte público, cosa que me parece interesante. En algunos países y en algunas ciudades ya se está aplicando con mucho éxito, por lo que me consta, y podría ser una forma de desincentivar el uso del coche particular con la descarbonización que eso conllevaría. Y otra fórmula por la que él apuesta es el uso de jardines verticales, que además tenemos uno bien cerquita en el despacho de Fran. Jardines verticales. Ya, no sé si vale. Claro, no sé si... Cualquier cosa llamamos jardín, cualquier cosa llamamos vertical. No lo riego. Bueno, pero para que veáis que Fran es una persona que está en la moda y que está en las tendencias. A la vanguardia. Si el pego lo das, mira, por ejemplo... Claro, en sitios como Dubái, como Singapur, como Japón, se están utilizando ya invernaderos en ciudades, lo que llaman jardines verticales, que son como jardines en bandeja o plástico, huertos en bandeja. Claro que sí. Y este tipo de huertos lo que pretende es acercar el alimento directamente a las ciudades, para no tener que depender tanto del tránsito del transporte de los alimentos, que eso emite una barbaridad de CO2. Y bueno, tiene alguna más, voy a ir un poco rápido porque si no, no va a dar tiempo para lo que va a hablar. También apuesta por la economía de compartir, no la economía de poseer. Es decir, pues igual que ahora mismo tenemos un Airbnb para las ubicaciones o coches compartidos, etcétera, bueno, pues que nos acostumbremos a compartir de todo, desde teléfonos móviles, por supuesto vehículos, incluso herramientas. Eso tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, algunas veces he tenido que comprar una herramienta para mi casa, no sé, pues un martillo o alguna. Que no usas más que la vez que lo necesitas. Claro, lo usas para una vez. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es antieconómico. Como la pala con el Filomena. Bueno, pues, si no llega a llegar la Filomena, nadie compra una pala. Exacto. Exactamente, ¿no? ¿Dónde están esas palas? Pues criando marvas ahí en los garajes. Yo la tengo en el jardín vertical. Pues lo que viene a decir Guillén es que hay que pensar en compartir mucho más que en poseer, y que sería mucho más eficiente una empresa que se dedica a alquilar por corto periodo algunas herramientas que necesites puntualmente y no comprar para tener ahí olvidado, ocupando espacio que muchas veces no tenemos y que supone una carga para la economía. Me parece una idea también interesante que creo que puede ser así. Muchos cambios para 10 años, te voy a decir, ¿eh? También, de 2020 a 2030. La tendencia es esa. Yo creo que sí que tiene sentido lo que está diciendo. Además, seguro. Estamos hablando de uno de los sociólogos más importantes. Sí que comparto en que el papel de África va a ser preponderante y va a ser mucho más importante del que tenemos actualmente. Y que realmente nos tenemos que acostumbrar a cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, el hecho de compartir un vehículo, que ya en grandes ciudades es bastante normal, también fue revolucionario al principio. No hace tanto, si hace 3 o 4 años, pocos años, sí, no estábamos compartiendo vehículos. Con lo cual, estábamos hablando de que
de que realmente son cambios que parecen muy salvajes, pero que se incorporan bastante rápido, como todo lo que tiene que ver a nivel tecnológico. Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir, lo que le comentaba Jesús, que al final la evolución de la humanidad va a ir inevitablemente ligada al desarrollo tecnológico, que me imagino que alguno de los libros que vas a recomendar ahora irán también en esa línea, ¿no? Cómo la tecnología nos puede ayudar a evolucionar. Sí, aquí quiero traer también a colación un superclásico de un autor que hemos nombrado muchísimas veces, y es el libro La singularidad está cerca, de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, ya hemos hablado de él varias veces, es el director de ingeniería de Google, el inventor del escáner, el inventor del sintetizador, bueno, pues una persona absolutamente reputada, que además tiene una lucha personal contra la senectud, porque él está intentando vencer también a la vejez. Ha sido medalla de la tecnología en Estados Unidos varias veces y ha obtenido no menos de 20 doctorados honorarios. ¡Madre y ha sido mía! honrado por 3 presidentes diferentes. O sea, un ¡Madre auténtico mía! mastodonte Sí, sí. de la ciencia y de la tecnología, que en su libro La singularidad está cerca, del año 2005, bueno, pues hizo una serie de predicciones y que algunas se están cumpliendo. Él ponía 2 fechas, 2030 y 2045, y algunas se están cumpliendo y otras un poco menos. La premisa fundamental del libro, y por lo que lo he querido traer, es el libro donde se enuncia la ley del retorno acelerado. Lo hemos comentado muchísimamente. ¿Qué es la ley del retorno acelerado? Bueno, la ley del retorno acelerado se basa en que la evolución de las especies, él considera que está aumentando y acelerando, aumentando su velocidad, ¿de acuerdo? Viene a poner un ejemplo. Hace 4.000 millones de años solo había células unicelulares, y hace 2.000 años ya pasamos a organismos multicelulares. Solo pasaron 200 millones de años desde los primeros mamíferos hasta la evolución del Homo sapiens, y así hemos ido recortando tiempos. Antiguamente los desarrollos tecnológicos eran cada muchísimo tiempo, descubriendo como el fuego cada 1.000 años o así, todo muy lento, y fijaros en los últimos 15, 20 años, todos los desarrollos que hemos tenido al ritmo que estamos teniendo. Bueno, él lo que viene a decir es que ese tipo de evolución acelerada y esa ley del retorno acelerado que él llama, es porque el conocimiento humano, el desarrollo tecnológico es exponencial en lugar de lineal, porque se va basando y se va mejorando con cada hito tecnológico anterior. ¿Vale? Entonces, cada hito tecnológico anterior va ayudando a que el siguiente sea mucho más rápido. Como un ladrillo tras otro, un ladrillo tras otro. Algo. Sí, sería, claro. Bueno, más que un ladrillo sería pues una parábola en la cual el conocimiento anterior mejora el posterior, claro, de tal modo que todo se va a acelerar, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que en muy poco tiempo vamos a ver unos cambios absolutamente revolucionarios que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y pone algunos ejemplos. Voy a pasar a comentar algunos de los ejemplos que él pone en su libro, porque, como digo, algunos han acertado, en otros menos. Él dice que las computadoras, los ordenadores, van a tener un crecimiento exponencial cumpliendo siempre con la ley de Moore. Recordemos que la ley de Moore, nombrada así por Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, venía a decir que el proceso de potencia computacional de los ordenadores se duplicaba en principio cada 2 años, luego cada año y medio y luego cada año, ¿vale? Y eso hemos visto que se ha ido cumpliendo. Es cierto que nos estamos acercando a algunas barreras físicas dentro de la concepción que tenemos de computación clásica, que están basadas en silicio, y para eso Kurzweil aporta algunas ideas, como por ejemplo puede ser la computación de ADN, ¿vale? Que eso en alguna vez hemos hablado, cómo utilizar organismos vivos o células de ADN para utilizarlos en su ámbito computacional. Y da un ejemplo en el cual ya en el año 2002 un equipo israelí fue capaz de utilizar una computadora basada en ADN 100.000 veces más potente que el PC más potente de aquel tiempo, que probablemente hoy ya no lo sea. Pero que el concepto de computación de ADN sí que era muy prometedor. Aquí, sin embargo, yo creo que ha patinado porque no se ha enfocado, o por lo menos en el ámbito del consumo de información que nosotros tenemos, no se ha enfocado tanto en la computación de ADN como en la computación cuántica. Entonces, aquí podríamos decir que la computación cuántica sí que ha tenido un papel más protagonista que la computación de ADN que está por llegar. También enfocaba en el ámbito de la inteligencia artificial, y aquí también le podemos apuntar un triunfo y un acierto a Ray Kurzweil. Él decía que las computadoras iban a pasar el test de Turing en el año 2025.
no ha hecho falta llegar a 2025. En 2022, con la llegada de GPT-3, hay varios bots que han pasado ya al test de Turing, con lo cual aquí incluso se pasó de frenada. En su momento se pensaba que el 2025 podía ser demasiado corto, pues no. Ya tenemos ordenadores que son capaces de simular que son humanos con cierto éxito, como hemos visto en GPT-3 y hablamos ya en su momento de la inteligencia artificial. Con lo cual, el auge de la inteligencia artificial es una idea clave dentro de su libro en la cual ha acertado. Otra idea que él tenía, y como os he dicho, él tiene una cruzada contra la edad, porque él intenta no morirse, intenta ser inmortal. Él pensaba que para el año 2030 podría haber ya nanobots patrullando dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestras venas, dentro de nuestras arterias, reparando daño celular, reparando células cancerígenas. Bueno, todavía no. Esto hay que decir que aquí se pasó de optimista. No parece que... Te iba a decir que le queda tiempo. Sí, pero el desarrollo no apunta en 2000... Claro, hay que decir que este libro, vamos a decir, de 2005, ¿vale? Han pasado casi 17, 18 años, casi 18 años, ¿vale? Es muy atrevido hacer ese tipo de predicciones. 17 años después estamos viendo que hay tendencias que sí y tendencias que no. La tendencia de los nanorobots es incipiente, se quiere llegar ahí, pero no se tiene la tecnología, considero yo, todavía suficiente para en 8 años llegar al desarrollo que él pensaba que iba a haber, que es, pues eso, te inyectan unos nanobots, que además, como son basados en materia viva, son autorreplicables, no hace falta que te los inyectes más que una vez, y esos nanobots te iban a curar por dentro cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de enfermedad, y te iban a limpiar arterias, placas de Alzheimer, etcétera. Te iban a dejar como nuevo, reparadito, como nuevo en el año 2030. Yo creo que aquí esta predicción no se va a cumplir. Sin embargo, también predijo el auge de la medicina genética, y esto sí acertó, y lo hemos visto también, por ejemplo, en cómo se ha utilizado el ARN mensajero en las vacunas para el COVID. Él ya en el 2005 predijo que todo tipo de medicina genética y utilización de genes para curar enfermedades iba a ser tendencia en el año 2030. Otra vez se ha quedado lejos. En 2022 ya se están utilizando este tipo de terapias, algunas experimentales, otras no. Y incluso él hablaba también ya en su momento de cómo los virus se iban a utilizar para arreglar y transferir ADN a células defectuosas a acierto completo. Ray Kurzweil, le apuntamos esa también. Y bueno, algunas predicciones un poco más peregrinas, como que íbamos a ser capaces de tener granjas de órganos creados por nuestras propias células, a partir de células madres, eliminando cualquier tipo de posibilidad de rechazo. De momento no. Bueno, está ahí. Se están haciendo avances. Sí. Se están haciendo avances, pero de momento no. De momento no lo tenemos. O sea, está bien tirada. Está bien tirada. Le puede dar tiempo a llegar a 2030. Sí, puede que sí. Pero de momento no la tenemos. Y luego ya, bueno, en la parte final del libro se le va un poco ya la olla y empieza a comentar cómo vamos a ser hombres, todos vamos a ser hombres y mujeres biónicos, con todo tipo de implantes cibernéticos, con conexión continua al Internet, expandiendo nuestro neurocórtex y bueno, pues, posibilidades infinitas e ilimitadas, y con una unión con una superinteligencia artificial que iba a surgir, que nos iba a hacer seres absolutamente todopoderosos, ¿no? Para incluso manipular materia y energía a nuestro antojo. Bueno, esa parte del libro ya me parece un poco... Esta es la parte que os digo que ya se lleva a 2045, que es donde él pone el límite de la auténtica singularidad. De ahí su nombre, de ahí el nombre. Recordemos que la singularidad es una zona del espacio-tiempo donde las leyes físicas no aplican. Bueno, pues aquí en el ámbito tecnológico sería la singularidad donde pasan cosas indistinguibles de la magia, ¿no? Como decía en su momento Arthur C. Clarke. Pues en 2045 ya será la revolución absoluta en cuanto al futuro, y las cosas que tengamos en ese momento nos serían absolutamente impensables tan solo 30 años anteriormente. Bueno, ojito, Sergio, que con el avance que contamos en el programa de la fusión, del descubrimiento de... Bueno, no, descubrimiento no. La aplicación de aumento de energía de la fusión nuclear, todo esto a lo mejor se acelera a una velocidad increíble. Retorno acelerado. No. O sea, vamos a ver, que la posibilidad existe, estamos de acuerdo. Yo creo que en algunos casos se pasa un poco de frenada y se pasa un poco optimista. Fíjate que a mí me gusta ser optimista y soy yo el optimista de aquí de esta pandilla. Sí. Pero considero que bueno, vuelvo a repetir, 20 años antes haces predicciones
y el 70% las aciertas, el 30% te permitió que te hayas desviado, que ni siquiera está mal enfocado. Simplemente es que la tecnología que él predecía no se ha desarrollado lo suficiente. La tecnología está ahí, pero por H o por B no han creído oportuno los científicos o no ha habido interés económico o de cualquier ámbito para poder desarrollarlas. Entonces hay que recordar que este tío predijo correctamente la llegada del teléfono móvil y la caída del muro de Berlín. Entonces es una persona que tiene ya un trasfondo más que respetable, ¿no? Y una pregunta clave respecto a todo esto es, de acuerdo, podemos tener muchísimos desarrollos científicos y tecnológicos, pero ¿el ser humano está realmente preparado para asumir lo que ello conlleva de cara al futuro? Claro, eso es una pregunta muy interesante y aquí podemos hablar de ética y podemos hablar de principios y de valores. Y esto nos puede, si quieres, llevar a hablar al siguiente autor, que es un autor que yo he seleccionado, que quizás sea el más conocido de la lista y que, bueno, recomiendo encarecidamente, que es Yuval Noah Harari, con sus obras maestras, a mi juicio. Para empezar, Sapiens, que es una historia acelerada de la humanidad, que me parece deliciosa y altamente recomendable. Y él tiene posteriormente 2 libros adicionales, que es Homo Deus, donde él trata un poco cómo va a ser esa evolución de la humanidad en conjunción con la tecnología, y el libro que he traído yo a colación, que son 21 lecciones para el siglo XXI, libro del año 2018. Hay que decir que Harari, bueno, pues es doctor por la Universidad de Oxford, ha vendido más de 12 millones de copias de sus libros Sapiens y Homo Deus, y sus libros se han traducido a más de 50 lenguajes, con lo cual, bueno, es un auténtico bestseller que se le conoce bastante, más que al resto de los autores que he traído aquí. Y este libro concretamente habla de precisamente de esos retos que va a tener la humanidad enfrentándose a estas nuevas zonas desconocidas de la tecnología, ¿no? Que nos va a llevar a un territorio social que no teníamos ni de lejos presente. Entonces, desarrollos nuevos traen retos nuevos, y eso es lo que él viene a tratar en su libro 21 consejos o 21 lecciones para el siglo XXI. Y básicamente, porque vamos un poquito pelado de tiempo, desgloso un poco lo que viene a decir en el libro, que este libro tiene un corte un poco pesimista. Igual que Kurzweil es optimista por naturaleza, Harari es un poco más pesimista y habla con preocupación de lo que considera que puede ser el futuro de la raza humana. Para empezar, cree que el desarrollo de ordenadores y computacional puede traer problemas sociales, económicos y políticos, en el ámbito de que él sí considera que un desarrollo tecnológico puede desposeer a mucha gente de sus trabajos, y eso puede conllevar a descontento social y a un mundo de reticencia y de resistencia a ese cambio tecnológico. Bueno, hay que decir que ya ha ocurrido en algunas ocasiones. Sí, sí. Pero él lo ve a gran escala, ¿vale? Él lo ve a gran escala porque dice que si no somos capaces de reciclar a esas personas que van a tener problemas con los nuevos puestos de trabajo que se van a destruir, pues que posiblemente tengamos problemas sociales. Y no va muy equivocado. A mí me parece que es acertada la lectura. Ahora que habrá que ver cómo podemos reciclar y cómo podemos reeducar a esa gente para que se incorpore a esta nueva economía. Concretamente, pues él habla de que puede haber muchísima gente que está cómoda hoy en día en su trabajo. Por ejemplo, un ámbito que yo conozco, que son los abogados. A día de hoy están muy tranquilos siendo abogados. No conozco a muchos millonarios, pero viven bien, se ganan bien la vida. Pero, sin embargo, una inteligencia artificial naciente puede desposeerlos de su valía de hoy para mañana, de tal modo que solo sobrevivan quizá los más especializados o quizá los que sean más brillantes, ¿no? No la pletora que hay de abogados, que a día de hoy pues somos un montón y sobramos probablemente la mitad, yo el primero. Entonces, bueno, pues a día de hoy los abogados tienen un gran peligro para desaparecer, por no hablar de conductores de autobús o de Una pregunta, camiones. Sergio. Una pregunta. ¿Hay alguna estimación de cuántos puestos de trabajo, el tanto por ciento de puestos de trabajo que se puede destruir a raíz de de estos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la autoconducción, etc.? Depende del autor que busques, pero en el ámbito de los millones, de las decenas de millones, ¿vale? O sea, estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo que pueden quedar obsoletos. O sea, que puede ser un 30% de los puestos de trabajo perfectamente, actuales. Sí, perfectamente. Madre Un 30% en un plazo relativamente corto puede ser. Entonces, de ahí esa necesidad de reenfocar. Que ahí volvemos lo hemos comentado alguna vez, entra en juego también la renta básica universal. Es decir, si vas a desposeer a la gente de su trabajo, tienes que darles una capacidad para sobrevivir y tienes que darles
una dignidad dentro de su vida. Claro. Entonces, la renta básica universal puede tener sentido. Contando que no han entrado en juego todavía los robots avanzados, que eso yo creo que es el siguiente paso que está ahí. Claro. Estamos hablando de a corto plazo, lo que puede pasar a corto plazo. Si estamos hablando ya de 2040 en adelante, igual el concepto de trabajo ha desaparecido. Claro. Que bueno, no tiene por qué ser malo específicamente. No suena mal. A mí no me importa. No, a mí tampoco. No tiene por qué ser malo, pero que el cambio tecnológico, ya hemos dicho muchas veces, que puede ser muy rápido. Y no hace falta que lo veamos en nuestro tiempo actual. El tránsito del coche al caballo fue cuestión de 50 años. Sí. Y a la gente le pareció una aberración. A la gente el coche le parecía algo que era peligrosísimo, que no podía ir a más de 30 kilómetros por hora, que la gente se mataba. Y sin embargo, mira, el cambio fue pispas. Entonces, que era una máquina infernal que producía ruido. Pero mira, desde luego que trajo crecimiento económico y trajo limpieza en las calles. Las calles, para empezar, se limpiaron de todas las bostas y de toda la mierda de caballo, por así decirlo. Sí. Entonces, pues fue un avance tecnológico importante que al principio fue indeseado. Por no hablar también en su momento de los luditas, del telar, el mecánico, etcétera. Pues todas estas innovaciones que al principio se han mirado de forma sospechosa, pero luego han sido claves para la evolución del ser humano. Otra parte que él comenta en 21 consejos es el debate polarizado y encendido que hay sobre la inmigración. Que esto lo hemos comentado antes. Al ser África una potencia exportadora de personal y de mano de obra, aquellos países que más lo necesitan, pues sin duda se abre el debate de la inmigración. Es un debate antiquísimo. Irresoluble, probablemente. Sí, que no se ha terminado de resolver, que no se le ve una solución sencilla, que probablemente todas las partes tengan algo de razón y que desde luego está creando estragos en ámbitos como la Unión Europea. En la Unión Europea, uno de los peores debates que tenemos y una de las rupturas políticas que tenemos es qué hacemos con la inmigración. Entonces eso está llevando a partidos de ultraderecha, partidos de ultraizquierda, está habiendo una polarización de ese debate. Quizá no se ha analizado desde un punto de vista neutral lo suficientemente, pero hay ciertos patrones que son absolutamente esenciales. Son personas que la mayoría de ellas vienen aquí a trabajar y que la sociedad necesita. Entonces hay que saber cómo actuar con ellas, cómo regularizarlas y cómo naturalizar este formato, ¿no? Y, como digo, trae una polarización al debate ideológico bastante elevada y que puede ser incluso que algunos autores, el propio Harari vaticina que puede ser el inicio de la ruptura de la Unión Europea, el ámbito de la inmigración. Luego habla de cómo los terroristas en el siglo XXI simplemente son ladrones de atención, porque lo que viene a decir es que el miedo al terrorismo, esto también se lo escuché a Dan Ayerly, que es un autor también muy interesante, el miedo al terrorismo es infundado completamente porque desde 2001 en toda la Unión Europea y en toda América han muerto 50 personas por terrorismo y más de 120.000 por accidentes de tráfico. Claro. Aquí no hay que temer más. Ya. Sí. Y sin embargo, nadie en una encuesta nadie te va a decir, no, pues yo tengo un miedo a cruzar un paso de cebra. No. Tendrás miedo a pues eso, que te pongan una bomba, a tener un evento de ese estilo que sin duda alguna es desagradable, y como es muy llamativo, muy desagradable y se reproduce mucho en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales, pues se queda en la retina. Pero que realmente considera que no es un problema real en el siglo XXI, sí es un problema de atención. Y luego una última lectura que a mí me parece, o dos últimas lecturas que me parecen altamente interesantes dentro de este libro, y es que los humanos pueden correr el riesgo de ser ignorantes en el próximo siglo, o en este siglo que estamos, en el siglo XXI. Y muchas veces los humanos nos pensamos, los hombres de a pie nos pensamos que somos mucho más inteligentes y mucho más válidos que un Homo sapiens de hace 12.000 años, y no es el caso. No es el caso, porque esa gente, y eso, bueno, lo hemos hablado con Jesús muchísimas veces, como esa gente tenía una capacidad multidisciplinar que nosotros no tenemos. Claro. Y sin embargo, nosotros tenemos el sesgo cognitivo de que somos mucho más válidos y mucho más eficientes de lo que podía ser un hombre de aquel momento. Harari condujo un pequeño experimento que fue preguntando a la gente si consideraba que el humano moderno era alguien sabio, y todos dijeron que sí. Y hizo una sola pregunta. ¿Tú sabes cómo funciona una cremallera?
Bueno, pues el 90% no sabía cómo funcionaba. Algo tan mundano como una cremallera. A medida que vamos especializándonos, vamos también delegando nuestro conocimiento, ¿no? Y olvidando conocimiento básico. O sea, es que ni siquiera, imagínate, encender un fuego. Yo creo que a mí me costaría horrores encender un fuego. Yo no sabría. Bueno, fíjate. Ojo con eso. Yo como ensaladita. Yo no sé. Jesús ha levantado el dedo, no sé si quiere decir que él sí sabe. No, o quería que costaría comentar algo también. de Harari que, bueno, que me llamó mucho la atención. Bueno, yo descubrí a Harari gracias a Sergio, ¿no? Cuando él me regaló Sapiens, que me pareció una auténtica maravilla. Solo había oído hablar de él, pero cuando lo leí me di cuenta de que estamos hablando de uno de los sociólogos más clarividentes, de los que mejor información tiene, pero sobre todo también por sus hábitos personales. No sé si sabéis que él cada año hace una especie de retiro monacal. Es decir, que él está al margen de las redes sociales, no se intenta contaminar, ¿no?, con ese ruido de las redes sociales, desaparece 2 meses al año en un retiro espiritual. Y una de las cosas que cuenta, no solo en Sapiens, no solo en Homo Deus, no solo en 21 lecciones para el siglo XXI, es un poco de la parte espiritual, que casi nadie habla de este tipo de cosas. Siempre hablamos de la parte sociológica, de la parte económica, de la parte política, pero él habla, y eso a mí particularmente me llama la atención y creo que está bien encaminado. Dice que si no buscamos también un poco esa parte espiritual que tiene el ser humano, pues estamos un poco abocados a ciertos fracasos. Un poco lo que hemos hablado a veces de la ciencia sin conciencia. Es decir, si no hay conciencia o consciencia en aquello que haces, si no hay altruismo, si no hay solidaridad, pues de poco sirve todo lo que nos va a llegar de aquí a 20, 30 años. Entonces, bueno, era un poco por eso, ¿no? Lo bueno que tiene Harari es que nos obliga a reflexionar, que nos pone una serie de antecedentes, nos dice el conocedor de la historia lo que puede ocurrir, como si fuera un silogismo, y luego en el ser humano está la capacidad de cumplir esas previsiones positivas o negativas. Y claro, y evidentemente él dice que no tenemos que desligar nunca, como filósofo social que es, no tenemos que desligar nuestra parte más conciencial, nuestra parte más espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, es cosa distinta. No, creo que esto debería quedarse casi como eslogan de Mindfacts. Creo que Jesús lo dice en público y en privado, que el hombre tiene que evolucionar también espiritualmente o estamos condenados. No puedo estar más de acuerdo. Y es un aprendizaje que deberíamos llevar todos y reflexionar sobre él, porque es cierto que esa parte queda normalmente relegada por la prisa del día a día, por el más y más y más, y no pensamos en ese crecimiento tan importante, ¿no? Por último, Harari, como idea significativa de este libro, que repito, a todo el mundo recomiendo que lea. Honestamente creo que su obra maestra es Sapiens, pero estos 2 también posteriores, Homo Deus y 21 consejos, son espectaculares también. El último consejo que él da es acerca de cómo debemos modificar la educación de nuestros hijos, ¿no? Cómo la educación no puede quedarse tampoco atrás en el siglo XXI, cómo los métodos de estudio y cómo formemos a las personas del futuro va a impactar tremendamente en la sociedad, y que quizá haya que remover o eliminar de los planes de estudio tanto dato, tanta información que hoy es fácilmente encontrable en cualquier búsqueda en Google, y les demos pensamiento crítico. Y les demos capacidad de duda, la duda metódica, porque van a estar sometidos a mucha desinformación, cosa que en su momento nuestra sociedad no los tuvo, no era tan ubicua esa desinformación, con lo cual para nosotros sí que era más importante retener y aprender esos datos y memorizar en algunos ámbitos determinados datos que luego iban a ser importantes o no en la vida. Pero él considera que en la educación del futuro lo que hay que hacer es crear gente que dude, gente que sea crítica y gente que se replantee lo que le proponen por delante, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo en que la sociedad solo puede avanzar si tenemos gente con bases sólidas y principios metódicos y de duda al máximo nivel. Me sorprende que hemos hablado de muchísimos avances, de muchísimos campos, de sociología, de demografía, de tecnología en varios ámbitos. Todo restringido a nuestro ámbito terrestre, Sergio. Y yo creo que si hablamos del futuro, una de las ideas que seguramente vengan a la cabeza de los autores es que el ser humano no se va a confinar dentro de los límites de la Tierra, ¿no? Pues sí, y aquí vamos a hablar de otro autor favorito, que curiosamente la primera vez que lo escuché, se lo escuché al señor que está al otro lado de la mesa,
al que no tiene barba, bueno, ustedes tienen barba, al señor la barba blanca, a Jesús Callejo, que lo comentó en su momento con Carlos Canales y hablaron de Michio Kaku, La Rosa de los Vientos. Fueron los, bueno, pues que evidentemente son gente muy avanzada y hace ya muchos años hablaron de Michio Kaku, que probablemente sea el divulgador científico más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo, a lo mejor con Neil deGrasse Tyson, futurista, un profesor teórico en la Universidad de Nueva York, tiene un programa de ciencias en la CBS, tiene muchísimos libros, algunos tan interesantes como Física del futuro, Física de lo imposible, El futuro de una mente, es decir, bueno, pues un montón de libros absolutamente esenciales a cualquiera que nos guste la futurología. Él es un japonés, bueno, es americano de origen japonés, y habla en su libro El futuro de la humanidad, que es el que yo he querido traer aquí a colación. Aquí también me es difícil encontrar uno, pero bueno, para el que mejor se amoldaba la temática de hoy es la física de la humanidad, donde él básicamente habla de cómo nosotros debemos, si queremos progresar como especie, debemos salir de la cuna. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, aunque sea solo como backup, como posibilidad de no desaparecer, tenemos que salir de la Tierra. Y para eso, bueno, pues hay que dar una serie de pasos que curiosamente se están dando. Su libro es del año 2018, no es de hace tanto, pero también ha acertado, o por lo menos ha sido capaz de prever a medio plazo determinados hitos que se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en el libro él daba por hecho de que hay una nueva revolución en el ámbito espacial y que había un nuevo nicho de segmento de mercado que es el lanzamiento espacial a órbita. Y predijo correctamente que SpaceX iba a tener éxito en el uso de sus cohetes reutilizables. Predijo correctamente el interés de los humanos en volver a la Luna, antes de que el programa Artemis, que por cierto, que hablamos hace poco y ha sido un éxito rotundo, bueno, pues antes de que el programa Artemis fuese lanzado, él ya predijo que Estados Unidos y la humanidad en general tendría interés por volver a la Luna. Y en este libro habla un poco de cómo llegar hasta allí, cuáles son los problemas que podríamos tener y qué formatos podríamos utilizar para sobreponernos a ese problema. Por ejemplo, él dice, si queremos sobrevivir la Luna, pues hacen falta 3 cosas críticas: aire, comida y agua. ¿Hay esas cosas en la Luna? Bueno, pues aparentemente no, pero si rascas un poco el barniz, igual sí que lo encontramos, porque ya se sabe que hay masas importantes de hielo y de agua congelada en la Luna, que van a ser aprovechadas en cualquier colonia que pongamos allí. Si obtenemos agua, ya tenemos acceso a oxígeno y tenemos acceso a hidrógeno, o sea que tenemos casi parte de la ecuación resuelta. Y aunque la comida no se podría cultivar en ninguno de los cráteres, sí que se podría cultivar en una serie de invernaderos que se pudieran hacer dentro de los túneles que puedan existir en las partes de los túneles de lava de volcanes antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí podría ser donde pusiéramos nuestros invernaderos para comer y a su vez donde pusiéramos nuestras colonias, de tal modo que estuviéramos a salvo de las radiaciones solares, teniendo en cuenta que recordemos que la Luna no tiene una atmósfera protectora como tenemos en la Tierra. Entonces tenemos que protegernos del Sol en su máximo esplendor, que sería dañino para nosotros. Bueno, y él teoriza cómo podrían ser esas colonias en la Luna, que a su vez nos lleva al salto posterior, que es después de la Luna, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el que todo el mundo piensa, a Marte. Tenemos que ir a Marte y gracias a los avances de estos nuevos millonarios, entre comillas, filántropos como son Elon Musk y Jeff Bezos, pues vamos a tener la capacidad de ir a Marte antes de lo que pensamos para hacer al género humano multiplanetario. Concretamente, él considera que en el año 2030 ya podíamos tener allí una base. A mí eso me parece un poco tal como está funcionando todo. Si no hubiera habido COVID, a lo mejor, pero después del COVID se ha frenado todo bastante. Yo creo que en 2030 a lo mejor podríamos tener la primera misión tripulada a Marte, pero no bases todavía. En todo caso, él le da muchísimo protagonismo a Elon Musk y, bueno, pues habla también de cómo podemos sobreponernos a las dificultades de tener una colonia en Marte, que ya lo hemos comentado en algunas veces. También Marte tiene sus niveles de radiación altos como la Luna, también tiene unos problemas parecidos, donde encontrar agua, donde encontrar esa energía y esa capacidad para criar la comida que necesitamos. Bueno, pues él da una serie de detalles que quiero poner en conexión con otro libro que me parece fundamental,
esto es una novela, pero bueno, creo que es fundamental conocerlo, que es El marciano de Peter Weir, que se hizo esa película tan buena de Matt Damon, y que, bueno, pues todos esos problemas que Michio Kaku teoriza se ven reflejados en esa película y en esa novela. La novela es buenísima, es un poco hardcore, o sea, tiene términos científicos complejos, pero es interesante y yo la recomiendo. Y en todo caso la película me parece maravillosa. ¿La has visto, Fran, la película El marciano? Claro que sí, por supuesto, sí, lo sabes bien. Sí, sí. ¿No lo has visto? A ver, Pero tío, estás moderna. que no me... Joder, que te callo. Bueno, pues es muy buena, te la recomiendo. Te la Buenísima. recomiendo a ti y a todos los oyentes. Y a partir de aquí, pues ya hay una segunda parte del libro, que voy a acelerar un poco porque nos estamos pasando largamente del tiempo, en el cual él da las pistas para crear ciudades en el espacio exterior utilizando nanotecnología y robots inteligentes. Y ya se le va la olla completamente y empieza a teorizar tecnología nueva que nos podría llevar más allá de nuestra galaxia a los exoplanetas que se estuviesen descubriendo, que por cierto hace bien poquito se han descubierto 2 nuevos, además con muchas posibilidades de tener agua líquida, o casi certeza de que va a tener agua líquida, con lo cual, bueno, pues él empieza a teorizar cómo poder viajar a esos exoplanetas que están en galaxias distantes a través de tecnología como pueden ser las velas solares, que ya hemos hablado alguna vez de ellas, potenciadas con cañones láser desde la Luna y desde Marte, por ejemplo. Bueno, son conceptos interesantes. Y él habla de cómo tendrían que ser los pioneros que fueran en esas misiones, que tendrían que ser multigeneracionales, es decir, irían padres, hijos, abuelos, etcétera. Y por supuesto tendríamos que tener roto el concepto de la vejez. Es decir, habría que vencer la barrera actual que tenemos de 100 años, 100 y pico años, habría que vencerla para que pudieran tener éxito esos viajes interestelares que consumirían tanto tiempo y energía. Entonces, bueno, pues como no me da tiempo a comentar más, pero la gente ¿Que no será por falta de ganas? No, y me dejo algún libro fuera porque ya te digo, no da tiempo. Quizá nos dé tiempo un poquito más adelante a hacer una segunda parte de estos libros que son interesantes y que plantean el futuro de nuestra especie en conexión con los que ya lo hicieron anteriormente, esos gurús, como ha comentado Jesús, Julio Verne, etcétera, que no dejaron de ser certeros y que, bueno, considero que estos que estoy comentando, junto con algún otro, pues van a ser también clásicos del futuro, clásicos instantáneos, y que van a acertar en un porcentaje bastante alto en sus predicciones, lo cual pues será buena noticia que para ya la humanidad. la colonización de Marte ya estaba prefigurada en otra obra literaria muy clásica que es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Estoy hablando de una obra de 1950. Él ya habla que vamos a estar allí y habla de que además de hacer nuestros asentamientos con nuestros hogares, vamos a llevar nuestros vicios y nuestras costumbres. O sea, que vamos a convertirlo en una especie de segunda tierra, porque lo que no va a cambiar es la naturaleza y la conducta humana. O sea, que bueno, ahí anticipó ya Ray Bradbury una serie de consecuencias que también Michio Kaku lo adelanta en sus libros. ¿Ves, Espi? Crónicas Marcianas, leerlo, no lo he leído. Pero el programa de televisión lo vi. Ese sí. Para que veas que veo cosas, hombre. Al final eres un... No te vale. No te... Pon la música. Pon la música de salida, que te veo. Te voy a dejar ahí. ¿Te doy algo? ¿Quieres, Pate? No, más cerveza, ¿no tienes? No me queda ya. Tenía una. ¿Que te has bebido ya? Claro. Qué barbaridad. Qué vergüenza de ubicación tenéis. Totalmente. Bueno, Mindfactors, edición XXL de este programa. Os iba a decir que con eso tenéis un montón de recomendaciones para leer. Bueno, ahora porque van a llegar las vacaciones navideñas según estamos grabando este programa, pero allá cuando lo escuchéis, pues en vuestro próximo parón vacacional. Pero muy largo tiene que ser ese parón para leer todas las obras que se han mencionado, madre mía. Jesús Callejo con los clásicos, gracias una semana más. Una semana literaria o unas navidades literarias, siempre viene bien. Ya sabes que la cultura dicen que no ocupa lugar, lo que ocupa lugar son los libros. Sergio Cordero con los libros futuristas, gracias de nuevo. A vosotros que sois los que hacéis posible este proyecto. Y Alberto Espinosa, pues con la comida y con la bebida, que es con lo que disfrutamos. Sí, a mí me gusta, ¿no? O sea, que decir, pensamos, pero también... Porque hay que alimentar estos cerebros, claro, tío, si no, no verdad, funciona. Es verdad, hay que echarle ahí. Hay que engrasarlo. Bueno, ya aprovecho y recuerdo que, como decía Sergio al principio del programa, y como siempre recuerda al final de los mismos,
Todas las escuchas que vayáis haciendo del programa van a ir generando ingresos que destinaremos en este trimestre antes de Navidad para conseguir juguetes, regalos a los niños a los que Papá Noel, pues por lo que sea, no ha podido encontrar su dirección. Así que gracias por hacerlo posible, gracias por escucharnos, gracias por leernos en esta edición y en 7 días nos escuchamos de nuevo aquí en Mindfax. Chao, 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 chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Bueno, ¿es que no piensa hablar? ¿Qué le ha sucedido? ¿No va a decirnoslo? Déjalo en paz. No tiene importancia. Tengo que contarlo ahora, mientras lo recuerde. Descansa. Procura tranquilizarte. Tienes todo el tiempo del mundo. Tienes razón, David. Eso es lo que tengo. Todo el tiempo del mundo. ¿Recuerdas que nos reunimos hace 5 días? El último día de 1899. Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Salud, caballeros. Fijémonos en esa caja. Tiene las 3 dimensiones, como usted ha dicho. Oh, sí, claro. ¿Pero qué hay en ella? A eso voy a referirme. Considerémoslo con calma. ¿Por qué ignoramos normalmente la 4ª dimensión? Porque dentro de ella no tenemos movimiento. Podemos movernos dentro de las otras 3. Arriba, abajo, hacia adelante, a los lados, hacia atrás, como usted dijo. Pero cuando se trata del tiempo, somos prisioneros.